¿Qué tal, muchachos? Aquí pues otro video. Si recuerdan en el video anterior tuvimos el ejemplo de cómo sumar dos números. Ahorita pues, vamos a ver cómo restar dos números. Es prácticamente lo mismo. En lugar de utilizar pues este instrumento de add, pues vas a utilizar el de subtract, ¿no? En lugar de la suma en la resta, es lo mismo multiplicación, división. Tú nada más vas a sustituir esta herramienta por la que tú necesites, ¿no? Entonces puedes dar clic derecho aquí, ponerle delete para que se borre, y pues ya poner el nuevo y conectar todas las terminales a los puntos, entradas y salidas. O puedes darle clic derecho y ponerle replace. En el replace te va a aparecer que si quieres solo reemplazarlo por un objeto, por una herramienta que estaba dentro del mismo dentro de la misma paleta de herramientas de donde lo sacaste a esa herramienta, o si quieres eh, poner alguna otra, ¿no? Que no tenga nada que ver con ese folder o con esa paleta de herramientas de donde sacaste el que quieres sustituir. Pues aquí nada más vamos a agarrar el subtract. Dijeron, se eliminó la suma, se puso la resta. Si yo le doy run aquí, funciona igual, ¿no? 0 menos 0, 0. Acuérdense que el numeric es el que está aquí primero y el numeric 2 es el que está en segundo lugar, ¿no? Que significa que si el numeric es menor que el numeric 2, pues el resultado va a ser negativo, ¿no? Bien, es lo mismo. Está haciendo la resta ahora del primer número contra el segundo número. Si el segundo número es mayor, pues va a ser negativo el resultado. Y así es como se hace una resta, ¿no? Les digo, división y multiplicación es lo mismo, ¿no? Sale. Aquí voy a subir otro video, voy a seguir subiendo videos, suscríbanse, nos vemos.